Buenos días, amados. Bendiciones a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en la presencia de Dios y buscando pues a nuestro amado Salvador para aprender y conocer más de su bendita y bella palabra. Mi nombre es Juan José Rajeda y estamos aquí para tener un tiempo de lectura en la palabra de Dios con la idea principal, como aparece en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, que decía: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese es nuestro sentir. Esperamos de que Dios nos ayude. Vamos a orar para entrar a este tiempo y para que Dios nos ayude a aprender de Él y conocer más de Él. Padre, venimos delante de ti con esta necesidad de conocerte, amarte, bendecirte, respetarte, honrarte, y que nuestro corazón busque hoy conocer más de ti, conocer y tener sabiduría y revelación como tú la conoces, en el conocimiento de ti, Jesús. Ayúdanos, Padre, a nos revelar a tu Hijo Jesús y que nosotros veamos nuestra salvación a través de la palabra y vemos a Jesús a través de la Escritura. Gracias te damos, Cordero vivo. Gracias te damos, amado Pastor y Rey. Gracias te damos, amado Dios de nuestra salvación. Damos a ti la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos, Padre. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios estamos leyendo el libro de Lucas. También gracias a Dios, también gracias a Dios estamos, también damos gracias a Dios pues porque ya terminamos de leer la de lo que era Lucas capítulo 7 del 18 al 35, que lo vimos prácticamente en 6 partes, que eran los mensajeros de Juan que envió Juan el Bautista. Y ahorita vamos a avanzar a la lectura siempre en Lucas, pero ahora basado en esto. Que dice Jesús en el hogar de Simeón el fariseo. Recordemos, estamos leyendo la Biblia Reina Valera 60. Estos son los títulos que aparecen en la Reina Valera 60. Yo los obtuve de Bible Gateway, ahí aparecen. Y vamos a comenzar a leer en esto, siempre en la guianza de nuestro amado Señor y Salvador. Dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Lucas 7, 36 al 50. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? 43. Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. 45. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo,
tus pecados te son perdonados. 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, este pasaje pues, es bastante interesante como la escritura de Dios siempre lo manifiesta. Pero es bien importante la situación que se da acá. Recordemos de que acabamos de leer Lucas 7, 18 al 35, donde habla de que los publicanos, los del pueblo y los publicanos recibieron a Juan el Bautista y su mensaje, por consecuencia se bautizaron y justificaron a Dios a través de haberse bautizado en agua, pero que los fariseos y los intérpretes de la ley no recibieron a Juan el Bautista ni el bautismo en agua y por consecuencia no aceptaron el plan de Dios que tenía para ellos por no haber sido bautizados en aguas. Entonces, luego de esto pasa esta situación y vemos otra vez el caso de ambas partes, solo que en este caso no es era una mujer parte del pueblo, pero que era pecadora, y también tenemos otra vez el caso de un fariseo. Y otra vez volvemos al punto, cómo es de que la persona, como vuelvo a resaltar, que también era fariseo, que también como ya hemos relatado que un fariseo era la secta más rígida, es decir, que prácticamente se entregaba a un conocimiento de la verdad y que también Jesús dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Y vimos como en este caso otra vez vuelve a resaltar una actitud de esta persona que es fariseo, que era parte como vuelvo a decir, como su religión es como que alguien dijera un evangélico, católico, mormón, protestante, etcétera, cualquier nombre, solo digo como vuelvo a mencionar, para aspectos didácticos, como que alguien dijera eso en este caso. Y uno de los evangélicos rogó, y uno de los católicos rogó, y uno de los mormones rogó a Jesús que comience con él. Entonces, ese es el aspecto, como vuelvo a mencionar, aquí puede ir cualquier nombre, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque la palabra nos deja ver un ejemplo de que lo que ocurre inclusive en nuestros días, ¿entienden? Y la palabra fariseo, como vuelvo a mencionar, dice que era la secta más rígida y que también eran ellos entregados a una doctrina y que también era de alguna manera verdadera, pero no la aplicaban. Porque ellos realmente relataban la verdad de Dios de alguna manera. Por eso Jesús dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Sí? Entonces hay algo bien importante que tomar en cuenta. Y como vuelvo a mencionar, pongo este ejemplo con nombres de actualidad, no para criticar, sino para dar un ejemplo, entender de que esto puede suceder con cualquier persona. Ya hemos mencionado de que una persona, independiente en la religión que esté, puede ser un fariseo. ¿Sí? Cualquier tipo de persona puede ser fariseo en cualquier religión. Es decir, el fariseísmo en sí mismo, como la palabra lo deja ver de la levadura de los fariseos y saduceos y de herodianos, no se rige a la religión que alguien pueda tener. Es decir, hay fariseos en cualquier religión, hay saduceos en cualquier religión, hay herodianos en cualquier religión. Ya vimos que cuando explicamos en el libro de Mateo acerca de los fariseos, que ellos tenían el punto cierto, del conocimiento y verdades doctrinales que vivían diariamente, pero también el problema de la hipocresía, el problema de querer de otras cosas, inclusive ellos tenían conocimiento de espíritus y de ángeles y tenían esa fe, esa certeza, y el caos de los saduceos pues tenían el problema de que ellos ignoraban las escrituras y el poder de Dios, y que ellos no creían en ángeles, no creían en espíritus, no creían en resurrección de muertos. Y en el otro caso tenemos los herodianos, que sí, ellos eran más enfocados a un ambiente político. Yo prácticamente creo que los herodianos prácticamente son los actuales, la iglesia de la prosperidad, o es una mezcla entre ellos, ¿verdad? Porque quieren mezclar lo político con lo económico. Entonces tenemos que tener cuidado de todas las doctrinas, por eso hago mención de cualquier religión, porque cualquier religión puede tener un fariseo, un saduceo, un herodiano dentro de sus filas. Entonces aquí dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiesen con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Recordemos acá, y es bien importante, que Jesús no solo comió con pecadores o publicanos, sino en este caso también con fariseos, que aparentemente era una persona que prácticamente, por así decir, buscaba a Dios. ¿Me entiende? Porque cuando habla de una secta, o al ser prácticamente ellos, recordemos de que ellos se enfocaban en leer la Torá, se enfocaban en buscar de Dios. Es decir,
Jesús prácticamente buscaba con todo aquel que le recibiera, hablaba con todo aquel que le recibiera. ¿Me entienden? Con tal de que la persona entre en una salvación. Y también recordemos de que a pesar de que falló el fariseo, también fue un instrumento para una enseñanza, porque si el fariseo no hubiera invitado a Jesús a comer, entonces prácticamente no estuviéramos hablando de este punto y no tuviéramos esta enseñanza de vida. Entonces veamos lo siguiente, dice el 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Tal vez ella podía saber de que este fariseo la iba a rechazar porque ellos tenían conocimiento de cómo eran los fariseos, pero aún así no le importó y entró a la casa. ¿Cómo fue que ella logró entrar a esa casa? Pero a ella no le importó porque dice que traía un frasco de alabastro con perfume. 38, y estando detrás de él sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía. Entonces aquí vemos varias cosas que hace mención con respecto a esta señorita que hizo con Jesús, porque una de las cosas que hizo era, dice, y regaba con lágrimas sus pies, 1, 2, y los enjuagaba con sus cabellos, 3, besaba sus pies, y 4, los ungía con el perfume. Por lo menos aquí se ven 4 cosas que hizo esta persona, aparte de postrarse, por supuesto, porque para poder lavar los pies de Jesús tenía que prácticamente estar de rodillas o estar por lo menos agachada para poder hacer este acto que hizo con Jesús. Pero aparte de eso hizo 4 cosas. Dice regar con lágrimas sus pies, enjuagar con sus cabellos, besaba sus pies y ungía con el perfume. Y esto es bien importante mencionarlo por también como Jesús le relata al fariseo lo que ella hizo con él, pero como el fariseo no hizo eso con ella, con esta persona. Y lo impresionante de esto es porque recordemos que un fariseo tenía el conocimiento de la verdad de Dios, pero no lo hacía. Es decir, de que cuando Jesús le dice, yo entré a tu casa y tú no me lavaste mis pies. Yo entré a tu casa y tú no me ungiste. Yo entré a tu casa y tú no me besaste. Entonces Jesús le dice cosas de lo que ellos en ese tiempo hacían cuando alguien era invitado. Inclusive si ustedes leen, por ejemplo, la Biblia, inclusive en los aspectos de Génesis y otros pasajes de la Biblia, se muestra de que regularmente cuando alguien llegaba a una casa, lo que hacían era lavarle los pies. Inclusive creo que si no estoy mal, cuando llegan a visitar a Abraham, lo primero que hace Abraham es buscar algo para lavar los pies de los que estaban, y también se usaba el ungir los pies de una persona por lo mismo de que era un desierto, se ensuciaban mucho, etcétera. Entonces había una costumbre en ese tiempo. Y cómo es de que el fariseo conocía las leyes, inclusive recordemos de que alegaron o se molestaron porque los discípulos de Jesús no se lavaron las manos para comer, y cómo es de que ellos comenzaron a criticar y estos no se lavan las manos para ir a comer, y comienzan a todo el conflicto. Entonces vemos de que prácticamente el fariseo sabía que tenía que besar a Jesús y no lo hizo, sabía que tenía que eh, prácticamente limpiar los pies a Jesús y no lo hizo, ungir y no lo hizo. ¿Me entienden? Entonces son cosas que él no hizo que tenía que haber hecho. Por eso es el fariseísmo, el que sabe que lo tiene que hacer y no lo hace. Eso es hipocresía. ¿Me comprende? Es decir, que si alguien lee la Biblia que busca a Dios y no cumple lo que está escrito, es un fariseo. Es parte del fariseísmo, el conocimiento, pero no aplicar ese conocimiento. Ahora, con respecto a la mujer, es algo bien importante en la figura, porque a pesar de que la mujer tal vez no conocía lo que era la verdad de Dios, porque como dice que era pecadora, significa que no estaba en la religión, es decir, en los actos o conocimientos que podía realizar una religión. Ella hizo las cosas que el fariseo no hizo por el Espíritu de Dios. ¿Me entienden? Por el Espíritu de Dios. Porque recordemos también de que Jesús, en unas ocasiones cuando es la Santa Cena, Jesús dice que busquemos lavarle los pies a los discípulos, y prácticamente lo que hizo Jesús fue agarrar
poco de agua, agarrar una toalla y comenzar a lavar los pies de sus discípulos. ¿Me entiendes? Pero vemos en el caso de esta señorita que ella nada más tenía, al ser pecadora, creo que en otras partes de la Biblia dice que el frasco que tenía era muy caro. Entonces prácticamente tal vez ella lo único que tenía era sus ahorros, por así decirlo, de que había comprado este frasco de alabastro, y lo único que tenía era su cabello, y lo único que tenían eran sus lágrimas. Es decir, así como se aparece en el pasaje de Jesús que Jesús tenía algo para retener el agua y una toalla para lavar. Esta mujer no tenía ni agua, ni tenía una toalla para limpiar. Entonces ella dijo, bueno, lo único que tengo es esto, voy a hacer y voy a adorar a Dios con lo único que tengo, con ella misma. ¿Me comprenden? Es decir, ella no hizo uso de algo material, no vino y dio diezmos y ofrendas que puede ser material para el hombre, no hizo uso de, le voy a regalar algo a alguien, voy a hacer un acto con otra persona, porque también otros pasajes muestran que una mujer hizo esto y prácticamente le alegaron, no, pues, porque este desperdicio lo habíamos dado a los pobres, ¿me entienden? Entonces ella misma utilizó lo que había en ella para adorar a Dios. También recordemos que un diezmo y una ofrenda no es dinero, un diezmo y una ofrenda es hacer la voluntad de Dios. Un diezmo y una ofrenda es ofrendar mi vida a Dios, dar mi vida a Dios, dar mi diezmo a Dios. Yo tengo que diezmarle a Dios mi vida y tengo que ofrendarle a Dios mi vida. Un diezmo es el 10%, una ofrenda es lo que yo quiero dar. Entonces yo tengo que diezmarle a Dios mi vida, el 10% de mi vida, pero el otro 90% se lo tengo que ofrendar. Por eso es la Biblia que Él necesita todo de nosotros. El dinero no, porque como ya he mencionado, ¿qué va a hacer Dios con 10 quetzales en el cielo? No va a poder hacer, no, allá no hay, en el cielo no hay tiendas. Es más, no reciben quetzales en el cielo o dólares. Entonces, en este caso, esta señora da lo que hay en ella, sus lágrimas para lavar, no agarró agua, sus lágrimas. ¿Qué más da? Lavar los pies de Jesús con sus cabellos. ¿Me entienden? No tenía más que ella misma para darse a Dios. Aparte también, como mencionamos, del frasco alabastro o el perfume para lavar los pies de Jesús. Y también dice, y besaba sus pies y los ungía. Entonces, es algo bien importante y ahorita vamos a explicar un poco por qué la figura de esta mujer, que a mí me impresionó mucho cuando lo leí, porque la Biblia dice, cuán hermosos son los pies de aquel que trae las buenas nuevas. Y recordemos que Jesús es aquel que trae las buenas nuevas. Por eso que esta mujer se concentra en sus pies. Porque dice, cuán hermosos son los pies de aquel que trae las buenas nuevas. Eso aparece en la escritura. Lo menciona en la Biblia, creo que si no estoy mal, Isaías. Lo voy a leer para que veamos esa parte. Veamos este versículo, es bien, bien bonito. Vamos a buscar. A ver, pies. Vamos a buscar. Aquí está. Isaías 52:7. Escuchemos, dice. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Eso es sumo, por eso mencionaba yo ahorita este pasaje. Este pasaje de esta mujer, de lo que está sucediendo con ella, de por qué se enfoca en sus pies. Porque son hermosos, porque es una persona que está pregonando el evangelio. Bueno, ahí está. Entonces, vuelvo a mencionar, entonces ella se enfoca en los pies de Jesús por el hecho del anuncio del evangelio, que son hermosos los pies. Entonces ella viene y se enfoca en sus pies para lavarlos. Es cierto, agarró algo que tenían que hacer en ese tiempo,
Sí, es cierto, pero también recordemos que es una manifestación profética del sentir de una verdad espiritual y cómo es movida esta mujer a entrar en una adoración a Dios por el hecho de la verdad del Evangelio. Y recordemos que el enfoque del Evangelio es el perdón de los pecados, de llamar a arrepentimiento al pecador y que ese pecador entre en una salvación. Por eso que la mujer, saber que tiene pecados y saber que el anuncio del Evangelio, de lo que muestra acá la relación entre los pies y el Evangelio, que también si lo leemos en Efesios capítulo 6, cuando habla de que debemos colocarnos el calzado presto para el Evangelio de la paz. Entonces, en este caso ella se concentra en los pies, en el Evangelio, en la verdad de la hermosura que es el Evangelio. Arriba la lágrima, enjuaga con sus cabellos los pies de Jesús y luego dice que besa los pies. Ya vimos también en ocasiones en el tiempo de oración de que ella prácticamente se centra en los pies. Perdón, que adorar significa besar. Entonces prácticamente ella adora a Dios, comienza a adorar a Jesucristo besando sus pies. Es decir, dándole gracias por la revelación del Evangelio, del perdón de pecados, porque el anuncio de las buenas nuevas es glorioso para ella porque va a recibir perdón de pecados. En este caso no como el fariseo, porque el fariseo ya se creía santo, ya se creía una persona que de justa o otros aspectos de su vida, pero que ella da prácticamente sí se entrega porque tiene una gratitud del perdón de sus pecados. Por eso la Biblia no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. El fariseo se creía justo, él no, ni se enteró, ni le puso tanta atención a Jesucristo y a los pies que eran aquellos hermosos a causa de las buenas nuevas. Y dice lo siguiente, y los ungía con perfumes. También recordemos de que el ungimiento, y esto es también algo bien impresionante, cuando habla acá del ungir, porque dice que esta mujer también unge los pies de Jesús con un perfume. Y vemos de que en la Biblia únicamente se, se ungía a 3 personas, únicamente en la Biblia. Se ungía nada más a los profetas, se ungía a los sacerdotes y se ungía también, aparte de los sacerdotes, se ungía a los reyes. Entonces tenemos profetas, sacerdotes y reyes. Vamos a leerlo acá en Éxodo 40:13, dice lo siguiente. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Primera de Reyes, ahorita estamos confirmando lo del sacerdocio. Segundo, Primera de Reyes 1:34. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Entonces aquí vemos el ungimiento hacia un rey. Ahora veamos el siguiente, Primera de Reyes 19:16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces tenemos el sacerdocio en Éxodo 40:13, el reinado en Primera de Reyes 1:34 y el profeta, el ungimiento de un profeta en Primera de Reyes 19:16. Entonces, cuando esta mujer unge a Jesús, prácticamente lo que está haciendo, es lo que vimos, o sea, la idea del ungimiento es un reconocimiento también de reconocer a alguien. Es decir, ungimos a un sacerdote porque reconocemos que él es sacerdote, ungimos a esta persona porque va a ser un profeta, lo estamos reconociendo, y ungimos a este rey, lo reconocemos por rey. Hay un ungimiento y el ungimiento involucra un reconocimiento de quién es a través de un acto profético. Entonces vemos como esta mujer reconoce a Jesús como profeta, como sacerdote, como rey, y le adora basado en eso. Ella unge los pies de Jesús y asimismo da a conocer de que él es sacerdote, él es rey y él es profeta. Pero el fariseo no comprendió
y no ungió a Dios, no reconoció a Dios por quien Él era. Sí, entonces vemos las lágrimas en los pies y el enjuagamiento, que también implica una adoración a Dios, igual que el beso de los pies, pero también un reconocimiento a través de quién es Jesús en la Biblia. Entonces, esto es algo bien impresionante de la situación, de cómo vuelvo a mencionar, de lo que una persona guiada por el Espíritu Santo y la necesidad de su perdón puede hacer. Pero en este caso el fariseo no lo hizo. Cuando él tenía el conocimiento de que se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes. Pero él no hizo nada de lo que estaba ahí. Él tenía agua en su casa, él tenía toallas en su casa, la mujer no. Él tenía, en teoría, una capacidad mayor de adoración por el hecho que supuestamente él conocía más cosas y que inclusive tal vez iba a la sinagoga a adorar. Pero cuando Jesús llega a su casa no lo hace. Es decir, a veces las personas buscan la adoración en el templo de Dios, pero no buscan la adoración en la casa de Dios, en su casa, en la casa de ellos. ¿Entiendes? Entonces claramente van domingo a domingo, o sábado a sábado, o lunes a lunes, no sé, a adorar a Dios al templo. Pero cuando llegan a su casa y Jesús los visita, ellos no adoran, ellos no buscan. Y tenemos que tener cuidado de eso, porque debemos buscar a Dios en nuestra intimidad, en nuestra habitación. ¿Me comprenden? Y vemos cómo esta mujer que fue a una casa ajena logra comprender que ahí está Jesús. Pero el que habita en esa casa ni enterado que está Jesús, a pesar de que lo invitó a que estuviera ahí. Entonces busquemos tener esta actitud como la mujer que se muestra aquí en la palabra. Reconozcamos a Dios con lo que tenemos, no importa. Alguien puede decir, es que yo no sé cantar, por así decirlo. No importa, cante con la voz que tiene. Porque Dios se va a dar cuenta de lo que tiene dentro de su corazón. Les menciono esto porque es bien importante esta parte, porque a veces uno quisiera imitar cosas de otros. Y lo digo por experiencia, porque a veces yo trataba de cantar, tratando de imitar a otros cantantes cristianos cuando estaba en mi cuarto y alabar a Dios tratando de imitar la voz de otro cantante. Y prácticamente Dios me dio a entender o a revelar, como lo quieran llamar, de que no usara otro tipo de voz, sino que usara mi propia voz. Y pues cuando yo usaba mi voz, la gente me criticaba diciendo, no cantes porque vas a arruinar la canción. Entonces prácticamente él me motivó para cantar con mi propia voz, con lo que yo tengo, con lo que es mío, con lo que me pertenece, con lo que él me ha dado. De igual manera esta mujer, también ella con lo que ella tenía, con lo que ella le fue dado, que es su cabello, que son sus lágrimas. Asimismo se entregó una adoración verdadera a Dios. No importa lo que usted tenga, no importa si es tosco para hacer movimientos, simple y sencillamente vaya y adore. Vaya y busque al amor que es Jesús. Y Jesús mismo la va a adorar, aunque otras personas puedan criticar su nivel de adoración o su manera de alabar a Dios. Dios va a respaldarla en los cielos y en la tierra, como pasó con esta persona. ¿Sí? Por eso, bueno, vamos a avanzar acá. Por eso vemos que cuando este fariseo viene y dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces el fariseo tenía dudas de saber si Jesús era profeta y vemos que esta mujer reconoce que él es profeta y no solo eso, sino que es rey y sacerdote. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, es decir, Jesús siendo profeta sabía lo que había en su pensamiento, sabía lo que había en su corazón. Sabía de lo que estaba hablando, de lo que estaba maquinando prácticamente este fariseo dentro de él. Debemos tener cuidado porque nadie se hace, la mayoría o muchas personas dicen que tienen sana doctrina y también por consecuencia muchas personas no reconocemos de alguna manera que podemos tener levadura de fariseos, porque todos quieren reconocer que son buenos, pero no todos quieren reconocer las fallas que tienen. Lo bello en el Evangelio de reconocer el error que uno tiene, el problema que uno tiene, o decir de algún caso que uno es fariseo, ¿entiende? O alguno puede ser saduceo o herodiano, es de que si yo logro reconocer quién soy,
de lo malo que puedo tener, puedo rogar a Dios de que Él me salve. A su contrario, no va a suceder. ¿Me comprenden? Entonces nosotros tenemos que comprender qué podemos tener malo en nosotros y no tirarnos al abandono, sino, bueno, tengo esto malo, Señor Jesús, ayúdame, sálvame, rescátame, necesito hoy tu salvación. Necesito ser rescatado de la levadura del fariseo, necesito ser rescatado de la levadura de los herodianos, necesito ser rescatado para no venir y acusar a alguien de pecado y cuestionar el mover profético de Dios, en este caso de Jesús. Entonces dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Ahora vemos que sí lo reconoce como maestro. 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Esto que hace Jesús con esta persona, con de, con Simón, es bien impresionante porque te lo comienza en el versículo 41. En adelante, cuando le habla prácticamente esta parábola para que él juzgue. Eso que Jesús está haciendo ahorita es un modo profético. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando ustedes ven cómo llega Natán con David, llega de la misma manera que hizo Jesús. Y le dijo Natán, David, había una persona que tenía muchas posesiones y tenía muchas ovejas o corderos. Y había otra persona que solo tenía una y amaba a su oveja. Pero de repente vino otra persona, vino un visitante y el visitante la persona que tenía mucho agarra de la posesión que tenía una única persona y da de comer al visitante. Y dice que David se enciende en ira y dice que esa persona, y da un juicio para esa persona y prácticamente juzga justamente a David. Y prácticamente Natán le dice, tú eres esa persona, haciendo referencia a lo que sucedió con David y la mujer de Betsabé y el que era esposo de Betsabé, que inclusive mandó a matar David. Y prácticamente basado en eso, después comienza a profetizar Natán acerca de lo que acontecería con David. De igual manera viene hoy Jesús de un modo profético, le dice, mira, Simón le da una pauta para que él juzgue. Y prácticamente lo que está haciendo es juzgándose a sí mismo Natán, perdón, Simón, pero él no se da cuenta de eso. Y luego de eso, Jesús, como ya menciono, según el mover profético que se establece acá, de lo mismo que hizo Jesús, lo que hizo Natán, hizo Jesús acá, o viceversa, el mismo sentir de ese juicio se establece en este momento y dice lo siguiente. Y vuelto a la mujer dijo a Simeón, lo mismo que pasó con Natán. Ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces vuelvo a mencionar lo que hizo Jesús, le demuestra o manifiesta que realmente es profeta Jesús. Pero no es el concepto de profeta que él entendía. Eso es lo que hemos hablado de pedir sabiduría y relación conforme Dios la conoce, porque ellos tenían un concepto de un profeta y que muchos actualmente tienen un concepto de un profeta. Alrededor del mundo se ve ese sentir de diferentes religiones, el concepto que puede tener un profeta. La pregunta aquí es, ¿cuál realmente es el verdadero conocimiento de un profeta según Dios? No según yo, no según lo que pienso que he leído, lo que realmente Dios asevera como un profeta. Y aquí lo vemos. Vemos el aspecto de un profeta. No solo el reconocimiento, porque él se quedó corto. Si fuera profeta, reconocería que esa es pecadora. Es decir, si fuera profeta, esa persona ni se le va a acercar. Pero Jesús le demuestra cómo es un verdadero profeta. Primero sabe lo que hay en el corazón de la persona y luego trae una palabra de juicio para esta persona
y hace que esta persona reconozca que él ha pecado y reconoce que todo aquel que se arrepiente debe ser honrado delante de Dios. Ese es un verdadero profeta según lo que aquí habla, porque le da a conocer y le revela las cosas a esta persona, porque él tenía cegado su entendimiento. Eso lo vimos, lo hemos estado leyendo, lo hemos estado viendo actualmente en los pasajes de los mensajeros de Juan el Bautista, de Juan, perdón, de Lucas 7, 18 al 35. Hemos estado hablando bastante de eso, del conocimiento no nos hace realmente entregados a Dios, sino realmente por eso debemos pedir a Dios la revelación que nos va a llevar a conocer a Dios. Y si tenemos mucho conocimiento, por supuesto, todo ese conocimiento lo va a formar para que veamos a Jesús. Pero en este caso, como mencionamos, Jesús le reconoce y le da a conocer realmente cómo es un verdadero profeta. Y hay algo, una frase muy, muy usada también, o algo, un pasaje muy bello que dice, muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y luego dice, porque a quien se le perdona poco, poco ama. Porque a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, aquí nos están, si alguien se ha preguntado cómo amar más a Dios, aquí está la clave. Entender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque eso va a reflejar el nivel de pecado que había en mí o que hay en mí y la grandeza que él tuvo que hacer para perdonar mis pecados. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 2:2, dice, y me propuse no conocer entre vosotros alguna otra cosa, sino Jesucristo y a este crucificado. Porque Jesucristo y este crucificado representa la manifestación de la salvación de los hombres, pero no solo eso, sino también representa, indicándoles la gran maldad que hay en el corazón del hombre. Y alguien diría, sí, es que yo soy pecador, que Dios me perdonó. Sí, es cierto. La pregunta es, ¿qué nivel de revelación tenemos acerca de eso? Porque en conocimiento sabemos que Él nos perdona el pecado. La pregunta es, ¿qué nivel de revelación tenemos del conocimiento de que hemos pecado? Y basado en eso, puedo mencionar también al apóstol Pablo que menciona en una de sus cartas que dice, y yo soy el mayor de todos los pecadores. Y muchos hacen referencia al hecho de que porque él persiguió a la iglesia, porque él mató cristianos, o los insultó, etcétera. Yo realmente no creo yo eso. No creo que él haya mencionado de que porque mató, etcétera, porque hubieron otros que también mataron y ellos no tienen conciencia de que hicieron mal, sino que hicieron el bien. Antes Pablo de matar a los creyentes, no tenía pensaba que lo hacía en pos de la verdad de Dios y que lo estaba haciendo basado en la ley de la palabra de Dios. Es decir, en ese momento no tenía conciencia de pecado. Es más, lo avalaba la ley de Dios en teoría para que hiciera lo que tenía que hacer. Pero cuando Jesús se le revela y le muestra quién es Él, se da cuenta que lo que hizo es malo. Entonces, a lo que quiero llegar es de que al nivel de santidad que tenga alguien, a ese nivel va a reconocer también el pecado. Y a mí me da a entender que Pablo, cuando tiene un nivel de santidad muy alto, logra entender a ese nivel de santidad la maldad que hay en los hombres y por eso logra comprender qué tan malo era él. Entonces, en este mismo punto, nosotros tenemos que reaccionar a entender lo que realmente significa la cruz de Cristo y realmente la maldad de los hombres, porque prácticamente tuvo que ser un castigo tan cruel hacia Jesús, hacia el Salvador, aquel que no merecía eso, por causa de mí. Y son cosas que a veces uno no comprende, por eso uno ama poco. ¿Por qué ama uno poco? Porque no conoce realmente la verdad del sacrificio de Cristo, no solo por el amor que él lo hizo, sino porque lo que representa a nivel del nivel de pecado que había en el hombre y el nivel de aborrecimiento que Dios tenía hacia el hombre, todo eso uno no lo comprende. La mujer tal vez sí, porque era rechazada, como yo he mencionado también en varias ocasiones, de que prácticamente, por ejemplo, las personas que están en las cárceles o personas malas son más propensas a recibir de Dios. A veces, ¿por qué?
porque todo el mundo le dicen que son ladrones, todo el mundo le dice que son malos, todo el mundo le dicen, los desprecia la sociedad y muchas otras cosas comienzan a decirle a las personas. Y ellos de en sí mismos ya se sienten despreciados. Entonces, cuando viene alguien y tal vez, y también inclusive, por ejemplo, a la familia le puede decir, mira, esto nunca te lo va a perdonar Dios, y comienzan a decirle cuanta cosa sea, y las personas se sienten muy dolidas que alguien le diga, mira, esto ni Dios te lo perdona, y sienten ese gran rechazo, sienten todo eso porque todo el mundo constantemente se lo dice, todos los días, o por lo menos cada semana, o un grado, constantemente, 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 y de repente aparece alguien diciendo que los va a perdonar, que les va a entregar una salvación, que les va a cambiar su vida, automáticamente se entregan, porque es una verdad, primero porque es una verdad en Dios, y por consecuencia ellos están tan convencidos de su maldad que no hayan salida, y cuando se les presenta el Evangelio de Jesucristo lo reciben, porque realmente tienen una certeza de que hay pecado en ellos, porque todo el día se los están diciendo. Pero por otro lado, hay personas que aparentemente se comportan bien, que aparentemente son un ejemplo para la sociedad, y que de repente cuando alguien le dice, mira, estás haciendo una maldad, ¿cómo? Si todo el mundo me dice que yo soy una buena persona, todo el mundo me dice que yo soy bueno, me halagan, me felicitan, me dicen que estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo así que yo soy una buena persona? ¿Cómo así que yo necesito del Evangelio? ¿Cómo así que yo necesito arrepentirme de mis pecados si yo soy una buena persona? Y eso es lo que pasó con el fariseo. ¿Cómo voy a necesitar yo salvación? ¿Cómo yo voy a adorar a Dios si no me ha dado nada? Y por eso esta persona sí adoró. ¿Por qué? Porque le había sido perdonado. Y cuando le quiso dar a entender esto a Jesús, al fariseo le dijo, mira, tú realmente, tú piensas que eres justo, tú porque piensas que cumples la ley, piensas que sabes lo que estás haciendo, tú piensas que eres justo, tú no me recibes realmente, pero esta mujer me ha recibido porque realmente conoce su necesidad del Evangelio, reconoce su necesidad de arrepentimiento y me adora por cuanto conoce el nivel de perdón de pecados que yo le he dado. Entonces nosotros tenemos que entrar a una conciencia, tenemos que entrar a una conciencia que no, porque alguien prácticamente esté en una empresa multinacional, si lo queremos llamar así, y le esté dando a personas trabajo, sea una buena persona, sino que esa persona puede ser egoísta porque tal vez construyó todo un imperio a causa de su propio egoísmo y tiene la capacidad, tanto intelectual, física y económica, para ayudar a toda una población, pero no lo hace. Entonces, esa persona es más condenable que una persona que está afuera tal vez asaltando. Porque si la persona que tiene muchos recursos ayudara a esta otra, tal vez las cosas no fueran iguales. Tal vez la otra persona no estuviera asaltando. Porque recordemos, si ustedes comienzan a ver las estadísticas o comienzan a ver el porqué de muchas cosas en el mundo, y una de las causas, si ustedes comienzan a leer acerca del analfabetismo, dice de que muchas de las causas por las cuales las personas entran a veces a las prisiones es a causa de analfabetismo. Y a veces las personas no le ponen atención a esas cosas. Entonces, vuelvo a resaltarlo, debemos reconocer que estamos haciendo las cosas como no convienen y debemos ver a Cristo y este crucificado para darnos a conocer la gran salvación y la gran magnitud del pecado del hombre y reconocer a sí mismo de que hemos pecado y de que es algo muy, ¿cómo diré, qué palabra utilizar? Que delante de Dios es muy aborrecible y que realmente no tendría nada delante de Dios si no fuera por el Cristo crucificado. Así que hoy los invito a arrepentimiento, a orarle a Dios y reconocer que realmente hemos sido pecadores, que hemos fallado, que hemos blasfemado. Y ese nivel de entendimiento y revelación del pecado nos va a llevar también automáticamente a un perdón de pecados de parte de Dios y vamos a sentir el gozo de su salvación y vamos a amar más por cuanto sé que me ha perdonado mucho. Porque esto no significa, yo quiero que Dios me ame más, voy a cometer más pecados para reconocer que he pecado más. No, porque esto es por revelación. Dios va a revelar, como lo hizo con el apóstol Pablo, porque le reveló su pecado. Si Jesús no lo haya en el camino de Damasco, él hubiera seguido haciendo lo mismo y para él hubiera sido correcto, para él no hubiera sido pecado. Pero cuando Jesús se le revela y se da cuenta de las cosas,
Él cambia de mentalidad. ¿Me entiende? Por eso que hay personas que tal vez dicen una mentira y como si nada. Y otras personas que tal vez dicen una pequeña mentira y ya después se están lamentando porque mintieron, porque entienden una gravedad. Yo antes me preguntaba eso, o una persona que me dijo, mira, es que él me mintió, me decía una señorita, una amiga, es que él me mintió. Y se puso tan enfurecida, tan enojada porque lo mintió con una cosita. Creo que solo dijo porque no le avisó que iba a ir a tal lugar. Y él me decía, pero ¿por qué se enoja tanto? Pues si solo fue una pendeja, que ya no le ponga atención y que sigan como novios. Pero cuando vemos la realidad de lo que significa mentir a alguien, por así decirlo, puede ser una falta de respeto que a veces uno, por su la conciencia que uno tiene, no lo dimensiona. Y que a veces uno puede ver que alguien puede ser una persona exagerada, pero uno no tiene la misma conciencia que esa persona tiene. Y que por eso es importante examinar realmente la situación y preguntarse, ¿realmente es así? Si es así, yo quiero eso. Y no únicamente venir y criticar, sin ver la realidad que lo que está haciendo la persona me puede ayudar a mí también a entender más de Dios. Y no criticar el nivel de adoración o de alabanza que otra persona tiene, porque no sabemos todo lo que le ha perdonado. Porque por eso hay que personas que dicen, no, es de aquellos tan escandalosos que son, porque no conocen el nivel de perdón que nos han dado. Sigamos acá, vamos a ver si agarro el otro, ¿dónde está? Ahí está, ya vamos a terminar. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven en paz. Entonces vemos la gran dimensión de Dios de perdón de pecados. Como vuelvo a mencionar, la base del Evangelio es el perdón de pecados. La base del Evangelio es el perdón de pecados y por consecuencia también se extiende a las sanidades y maravillas y milagros y demás, pero la base principal es el perdón de pecados. Ahora, ¿por qué la base principal es el perdón de pecados? Por el amor, porque el que ama perdona. La base principal es el perdón de pecados. El Evangelio se basa en perdón de pecados porque el que ama perdona. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Cuando habla de amar a vuestros enemigos, habla de perdonar al enemigo, porque el enemigo es el que me hace daño, yo lo tengo que perdonar. Y ese ejemplo, que mire, todo lo que Dios ha mandado a hacer, Jesús ya lo ha hecho. Cuando habla la Biblia que dice, amad a vuestros enemigos, la Biblia está haciendo referencia a nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios. La misma Biblia menciona de que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando estamos fuera de Cristo, éramos amigos del mundo y por consecuencia éramos enemigos de Dios. Y ahora, estando aquí en su presencia, somos amigos, pero por el arrepentimiento. Pero él amó a sus enemigos, es decir, nos amó a nosotros, dando a su Hijo unigénito para salvar a sus enemigos, para que todos aquellos enemigos crean en Jesús y les sea dado la esperanza, no únicamente de salvación, sino que ahora que todos aquellos enemigos se conviertan en hijos y se conviertan en amigos de Dios Padre. Entonces vemos cómo Jesús, como Dios Padre, cumple y ejerce también su palabra, que ha perdonado a nuestros enemigos. Entonces cuando veamos que Dios nos diga, perdona a tu enemigo, recordémonos cómo Dios nos ha perdonado a nosotros, como lo que mencionan acá, el gran precio que se le ha dado por sus pecados. Y entre más yo conozca de la salvación que me ha sido otorgada a través de la expiación de Cristo, el perdón de mis pecados, asimismo, más le voy a amar. Entonces vamos a concluir acá. Dios los bendiga a todos. Dios guarde y bendiga sus corazones. Cualquier cosa estaremos al tanto. Y Dios bendiga y guíe sus corazones hacia la paz de Cristo Jesús. Vamos a orar para finalizar. Padre, venimos delante de ti con la necesidad de buscarte, amarte, que tú guíes nuestro camino a habitar en tu presencia y tu verdad. Ayúdanos a andar en tu plenitud y paz y guíanos el día de hoy para conocerte cada día más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a los hermanos que nos oyen, guarda y bendice sus corazones y guíanos a todos al arrepentimiento en Cristo Jesús. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, amén y amén. Entonces, gracias por leer con nosotros. Dios los bendiga a todos y pasa sus corazones en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.